En la cena de boda de mi hermana, ella me presentó con burla, mi hermanastra, solo una enfermera. Mi familia se rió, pero el padre del novio me miró fijamente, ¿tú eres la chica que...? Sus siguientes palabras helaron la sala. Mi hermanastra, solo una enfermera. Mi hermana lo dijo como si estuvieras presentando una mancha en un mantel. Algo que reconocer antes de que todos lo ignoren cortésmente. 120 invitados en el club de campo Acmont. Copas de champán en el aire. Mi padre se rió primero. No una risa nerviosa. Una risa de verdad, de esas que te dicen que está de acuerdo. Me quedé allí parada con mi vestido de $40 entre mujeres que vestían Valentino, e hice lo que he hecho toda mi vida. Me lo tragué. Pero lo que mi hermana no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que al hombre sentado en la cabecera, el padre del novio, el hombre que pagaba toda esta boda, le había sostenido el corazón latiendo con mis propias manos en una autopista hacía 3 años, y él estaba a punto de recordarlo. Mi nombre es Shelviner. Tengo 29 años. Soy enfermera de trauma. Y esta es la historia de cómo el momento más cruel de mi hermana se convirtió en su mayor error. Ahora, déjenme llevarlos 3 semanas antes de la boda, el día en que llegó la invitación de Victoria a mi buzón. La invitación llegó un martes, apretada entre una factura de electricidad y un catálogo que nunca pedí. Papel de grulla color crema con papel prensado con un monograma estampado en oro. V y J, Victoria y James. Pasé el pulgar sobre las letras en relieve. Mis manos aún olían a clorexidina del turno de noche. Habían escrito mal mi nombre, Shelly. Ninguno en mi familia se ha molestado en aprender la diferencia. No había acompañante. Dejé la invitación en la encimera de mi cocina junto a una pila de revistas de enfermería de trauma y la miré de la manera en que uno mira una citación judicial. Porque eso era, no una invitación, sino una citación. Victoria no me quería en su boda. Quería tenerme contabilizada. Crecer en la casa de mi padre era un ejercicio para convertirme en mueble. Robert se casó con Diane cuando yo tenía 9 años. Victoria tenía 12. Desde esa primera semana, la arquitectura de la familia cambió. La habitación de Victoria tenía una cama con dosel y un retrato enmarcado que Diane encargó a un artista local. Mi habitación era el viejo estudio, reconvertido con una cama plegable y una lámpara que parpadeaba cuando se encendía la calefacción. Las fotos escolares de Victoria trepaban por la pared de la escalera en marcos a juego. Las mías estaban en un cajón. Diane presentaba a Victoria a los invitados como nuestra hija. Yo era la hija de Robert de antes. Y mi padre, él dejaba que sucediera cada vez. Lo llamaba todos los domingos como un reloj. Descolgaba y decía, hola, Shel, habla 90 segundos, luego te devuelvo la llamada. Nunca lo hacía. Podían pasar 3 meses sin escuchar su voz. Y cuando finalmente volvía a llamar, él respondía como si no hubiera pasado el tiempo, como si yo no fuera alguien que mereciera seguimiento. Así que cuando llegó la invitación de Victoria, con mi nombre mal escrito, sin acompañante, casi la tiró. Casi. Entonces sonó mi teléfono y era él. Victoria quiere que estés allí, dijo mi padre. Su voz tenía esa calidez ensayada que solo usaba cuando alguien estaba escuchando. Debió significar mucho. Debí haberlo sabido. Cuando mi padre llama, nunca es por mí. Siempre es por lo que Victoria necesite. Busqué a los Harrington esa noche, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi apartamento con mi computadora portátil equilibrada sobre una pila de libros de texto de fisiopatología. Richard Harrington, de 63 años, comenzó como obrero de la construcción en sus 20, construyó una empresa de desarrollo inmobiliario a partir de la rehabilitación de un dúplex hasta convertirla en una empresa que había remodelado la mitad del corredor comercial del condado de Fairfield. Autodidacta, el tipo de hombre que los perfiles de las revistas describen como poseedor de una riqueza sin pretensiones. El hijo de Richard, James, era abogado corporativo, graduado de Georgetown Lab, socio junior en un bufete mediano del centro. Apuesto de esa manera limpia y cuidadosa. Victoria había estado saliendo con James durante 2 años, y en ese tiempo, había construido toda una mitología en torno a nuestra familia. Reconstruí la historia a partir de su Instagram, la cuenta que nunca me dejó seguir,
pero que nunca se molestó en hacer privada. Fotos seleccionadas de almuerzos familiares dominicales en restaurantes a los que nunca fui invitada. Robert con un blazer que ella había elegido. Diane con reflejos frescos. Velas en la mesa. Los subtítulos parecían publicidad. Nada importa más que la familia. Los comentarios eran un coro: tu familia es el modelo a seguir. ¡Qué suerte! Una foto tenía 47 me gusta. Yo no estaba en ni un solo encuadre. Robert administraba una ferretería en Milford. Victoria les había dicho a los Harrington que él estaba en la industria de los artículos para el hogar. Diane solía hacer catering para pequeños eventos vecinales, pasteles en láminas y platos de calentamiento, y Victoria la había reformulado como alguien que dirigía su propia empresa de catering. Todo en nuestra familia era una renovación, pintura nueva sobre vigas podridas. Me enteré más tarde por el propio James que Victoria les había dado a los Harrington una instrucción específica sobre mí. La escuché decirle a Diane por teléfono la semana anterior al almuerzo: necesitamos que esté allí para la foto familiar. Después de eso, manténla invisible. La palabra cayó como un puño cerrado. Invisible. Esa siempre había sido la tarea. Esto es lo que pasa cuando eres invisible en casa: aprendes a ser esencial en otro lugar. Mi turno en el St. Luke's regional comenzaba a las 7 de la mañana y no terminaba hasta que el tablero estuviera despejado, lo que generalmente significaba 19 horas después. Esa semana en particular, la semana anterior al almuerzo preboda de Victoria, trabajé 4 turnos de 12 horas consecutivos, 3 paros cardíacos, un trauma pediátrico en el que todavía pienso cuando el departamento se queda en silencio. Un hombre de 60 años cuyo corazón se detuvo en la sala de espera. Puse mis manos en su pecho antes de que llegara el carrito de reanimación, y salió 5 días después llevando flores para su esposa. A nadie en St. Luke's le importaba con quién se casaba mi hermanastra. Les importaba si mis vías intravenosas estaban limpias y si mis evaluaciones eran agudas. ¿La doctora? Ellen Mars, la adjunta que dirigía nuestra sala de emergencias como la capitana de un submarino, me había nominado para el premio a la excelencia en enfermería el año anterior. Yo había ganado. La placa estaba en mi casillero del trabajo. Nunca la llevé a casa. Nunca lo publiqué. Nunca se lo dije a mi familia. La única vez que lo intenté. La única vez que le mencioné a Victoria que me habían nominado para algo. Ella inclinó la cabeza y sonrió. ¡Qué lindo! Dan premios de verdad a las enfermeras. Diane se rió desde la cocina. Robert no dijo nada, así que dejé de compartir. Dejé que mi trabajo existiera donde importaba, en los expedientes de los pacientes, en los informes de alta, en el asentimiento silencioso de un cirujano que sabía que había detectado algo que él había pasado por alto. El caso más importante de mi carrera había ocurrido 3 años antes. Un camión de 18 ruedas se puso de lado en enero del 95 durante una tormenta. Múltiples vehículos. Iba conduciendo a casa después de un doble turno cuando me encontré con los restos. Lo que sucedió en esos 47 minutos en esa autopista lo cambió todo, pero llegaré a eso. En la sala de emergencias, nadie pregunta qué piensa tu familia de ti. Solo necesitan que tus manos estén firmes. El almuerzo preboda se llevó a cabo en la finca Harrington, una casa colonial de piedra en 4 acres con un camino circular y setos tan recortados con precisión que parecían arquitectónicos. Estacioné mi Honda Civic entre un Porsche Cayenne y un Mercedes clase S, y me quedé en el auto durante 2 minutos completos, con las manos en el volante, diciéndome que esto era solo una tarde. Adentro, todo olía a tulipanes recién cortados y dinero viejo. Los camareros se movían por las habitaciones con bandejas de plata. Victoria se había posicionado en el centro de la sala, magnética, riéndose de algo que Margaret Harrington decía, su mano apoyada en el brazo de James como si hubiera nacido allí. Necesitaba el baño. Un camarero me indicó un pasillo más allá de lo que resultó ser el estudio de Richard Harrington. La puerta estaba abierta. No tenía intención de detenerme, pero las paredes me atraparon. Estanterías de suelo a techo, un escritorio de madera de cerezo con un decantador de algo ámbar. Macallan, aprendería más tarde. Los premios empresariales de 18 años alineaban los estantes, y en el centro de ellos,
con más prominencia que cualquier lápida de acuerdo o placa de la industria, había una fotografía. Un hombre en una cama de hospital, tubo de oxígeno, moretones en la mandíbula. Al lado del marco, una pequeña tarjeta escrita a mano que decía, para el Ángel de la enero del 95. Junto a ella, un recorte de periódico del Fairfield County Register. El titular, empresario local sobrevive a espantoso accidente en carretera gracias a enfermera fuera de servicio. Miré la foto. La cara del hombre estaba hinchada, medio cubierta de gasa. No lo reconocí. Proceso cientos de pacientes al año y 3 años es mucho tiempo. Las caras se difuminan, los detalles se disuelven. Eché un vistazo al artículo pero no leí más allá del titular. Entonces Richard Harrington entró detrás de mí. Ese es mi segundo cumpleaños, dijo, asintiendo a la foto. El día que alguien me devolvió la vida. Sonreí cortésmente. Eso es increíble. Me miró, sostuvo la mirada un momento más de lo cómodo. Entonces Margaret lo llamó desde el pasillo y el momento se rompió. Victoria apareció a mi lado. Deja de molestar al señor Harrington. Siseó. Vamos. Me apartó antes de que pudiera decir una palabra más. Las presentaciones del almuerzo ocurrieron en el jardín bajo una pérgola cargada de glicinas. Victoria se movía entre ellos como una secretaria de prensa, serena, eficiente, cada frase pulida hasta el brillo. Mi madre, Diane, dirige su propio negocio de catering antes de jubilarse, dijo Diane, radiante. Richard asintió, impresionado. Mi padrastro, Robert, ha estado en la industria de ferretería por más de 20 años. Robert se enderezó su blazer prestado y le dio la mano a Richard con demasiada firmeza. Luego Victoria pasó al siguiente grupo de invitados sin hacer una pausa. Me omitió por completo. Yo estaba parada a 1 metro, sosteniendo una copa de agua con gas, y ella giró su cuerpo como si yo fuera un pilar. Margaret Harrington se dio cuenta. Extendió la mano hacia mí. ¿Y esta quién es? La sonrisa de Victoria se tensó apenas, como una puntada antes de romperse. Oh, es Shelby. Está por aquí. Margaret me miró con genuina curiosidad. ¿Qué haces, Shelby? Antes de que pudiera responder, Victoria se inclinó. Trabaja en un hospital de alguna manera. Crucé miradas con Margaret. Soy enfermera titulada en el departamento de emergencias del St. Luke's Regional. Las cejas de Margaret se levantaron. Vaya, eso debe ser increíblemente exigente. La mano de Victoria aterrizó en el brazo de Margaret, redirigiéndola como un timón. Lo es. De todos modos, Margaret, quería mostrarte las maquetas florales para los centros de mesa. El florista hizo algo absolutamente precioso con las rosas David Austin. Y así, de repente, volví a estar detrás de ellas. Caminando de regreso a la casa, Victoria se puso a mi lado junto a Diane y susurró algo que solo capté en fragmentos. Pero una frase aterrizó completa, ya está hablando demasiado. Ocúpate de ella. Diane me miró de reojo. Sonrió. El tipo de sonrisa que no es una sonrisa. Diane me encontró cerca del jardín de rosas, parada sola con mi vaso de agua, viendo a los camareros retirar las bandejas del almuerzo. Se acercó de la forma en que siempre lo hacía, suavemente, como una puerta cerrándose tan suavemente que no te das cuenta de que te han encerrado fuera. Cariño, dijo, tocándome el brazo. ¿Podemos hablar un momento? Me guió hasta un banco de piedra en el extremo del jardín, lejos de los otros invitados. Las luces de cadena aún no se habían encendido. Era el tipo de rincón donde pones cosas que quieres fuera de la vista. Victoria está bajo mucha presión, dijo Diane, su voz goteando con una simpatía fabricada. Esta boda es todo para ella. ¿Entiendes eso, verdad? ¿Qué me estás pidiendo que haga, Diane? Ella parpadeó, recalibrando. Solo sé solidaria. Quédate callada. No hagas que se trate de ti. Había escuchado este guión antes, en Acción de Gracias, cuando Victoria anunció su compromiso y me dijeron que no opacara el momento mencionando mi nominación a la excelencia en enfermería. En el cumpleaños número 60 de Robert,
cuando Diane sugirió que entrara y saliera rápidamente para que el fotógrafo pudiera tomar solo a la familia inmediata. En mi propia graduación universitaria, cuando Robert llegó tarde, revisó su teléfono durante la ceremonia y se fue antes de que yo cruzara el escenario porque Diane tenía migraña. Siempre fui la cosa a gestionar, la variable a controlar. Te entiendo, Diane, dije, y lo hice. Cada palabra. Regresé y llamé a mi amiga Priya desde el estacionamiento del hospital, sentada sobre el capó del Civic. No sé por qué vine, le dije. Y entonces lo escuché. La voz de Victoria se oía a través de una ventana abierta. Estaba al teléfono con alguien. Y lo que dijo a continuación lo cambió todo. No, les dije a los Harrington que tiene problemas, cosas emocionales. No harán preguntas. Me quedé sentada allí. Escuché cada palabra. Y sentí que algo en mi pecho se reordenaba. No se rompía, cambiaba. Problemas, cosas emocionales. Las palabras se repitieron en mi cabeza por el resto de ese día. Conduje a casa desde el almuerzo con las ventanillas bajadas, el aire empujando mi cara como si pudiera arrancar la conversación de mi piel. No lo hizo. 2 días después, la confirmación llegó por accidente. Estaba en el ensayo general, una sesión rápida en el Oakmont Country Club para cronometrar la procesión, y salí a tomar aire. James estaba en el patio hablando con su amigo de la universidad, un padrino llamado Tyler. No me vieron a la vuelta de la esquina. Sí, dijo James, casi casualmente. La hermanastra de Victoria tiene algunos problemas personales. Victoria no quiere hablar de ello. ¿Es triste? Tyler murmuró algo de simpatía. James continuó, la familia intenta mantenerlo discreto, ya sabes, apoyándola a distancia. Apoyándola a distancia. Esa era la frase que Victoria había empaquetado para el consumo público. No solo me había excluido, me había reescrito. En las mentes de la familia Harrington, yo no era alguien a quien se apartaba. Era alguien puesto en cuarentena suavemente. La simpática y trágica hermanastra con problemas que nadie quiere discutir en la cena. Esa noche, llamé a mi padre. Sin preámbulos. ¿Sabías que Victoria les dijo a los Harrington que, tengo problemas de salud mental? Silencio, luego un suspiro. El suspiro específico que Robert usa cuando lo han atrapado y quiere sonar cansado en lugar de culpable. Solo está protegiendo la imagen de la familia, Shelby, no hagas un escándalo. ¿Proteger la imagen de la familia de qué? ¿De mí? Estás torciendo esto. ¿Tú estuviste de acuerdo? No respondió, lo cual fue una respuesta. Miré a mi padre, al hombre que llevaba los zapatos Alan Edmonds que Victoria le había comprado, el traje que Diane había elegido, los puntos de conversación que su hijastra había guionizado, y entendí algo que había estado evitando durante 20 años. Él no solo le había permitido borrarme. Había ayudado. La cena de ensayo fue el viernes siguiente. El Oakmont Country Club. 120 invitados. Candelabros de cristal que proyectaban pequeños arcoíris en el techo. Un cuarteto de cuerdas en vivo tocando Debussy. Invitaciones en naranja Hermès caligrafiadas a mano. El tipo de evento donde hasta el pliegue de la servilleta tiene nombre. Llegué 20 minutos antes porque no sabía qué más hacer con la ansiedad. Llevaba un vestido azul marino que encontré en Target por $39. Líneas simples y limpias, sin joyas excepto los pendientes de perlas de mi madre, 2 pequeños postes luminosos que ella usaba todos los días hasta que el cáncer se la llevó cuando yo tenía 7 años. Eran lo único que me quedaba de ella. La lista de asientos estaba montada en un caballete cerca de la entrada, enmarcada en oro. Encontré mi nombre mal escrito de nuevo en la mesa 14, la última mesa, la más cercana a las puertas de la cocina. Estaría sentada con la niñera, un colega distante de Diane, y una silla vacía. Victoria había sido minuciosa. Entré sola. Mujeres en Valentino y Cartier se movían a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. Diane me vio al otro lado de la sala e hizo un rápido escaneo. De la cabeza a los pies, 3 segundos planos. Luego se inclinó hacia Victoria y murmuró algo. Victoria miró por encima del hombro,
me miró y se dio la vuelta. Le leí los labios. 2 palabras, está bien. Queriendo decir, es bastante sencilla para no causar problemas. Me senté en la mesa 14, desdoblé mi servilleta, miré el menú. Lubina chilena y al mar, crema quemada de dip. Cada plato principal probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 turnos. Victoria subió al escenario 20 minutos después, micrófono en mano, incrustado de cristal, alquilado para la ocasión. La sala se silenció, y entonces comenzó las presentaciones. Sabía lo que venía. Lo que no sabía era quién estaba mirando. Victoria comenzó con Diane. Mi madre, la mujer que me enseñó todo sobre gracia y resiliencia. La sala aplaudió. Diane se presionó una mano contra el pecho como si acabara de ser coronada. Luego Robert, mi padrastro, Robert, el hombre que me dio una familia de verdad. Los ojos de Robert se pusieron vidriosos. Levantó su copa. La sala lo siguió. Luego sus damas de honor, su compañera de cuarto de la universidad, su jefa en la empresa de planificación de bodas. Cada presentación era una pequeña coronación, pulida, cálida, diseñada para impresionar al Harrington sentado en la cabecera. Y entonces se giró hacia la mesa 14. Y esta, hizo una pausa. La pausa estaba ensayada. Lo sabía porque conocía a Victoria, y ella nunca dejaba el silencio sin guión. Esta es mi hermanastra, Selby. Otra pausa, una inclinación de cabeza, una pequeña sonrisa performativa. Solo una enfermera, dijo. Solo de la manera en que dirías solo, como una disculpa por algo que no se pudo evitar. Luego, rápidamente, mi padre se rió. Una risa completa, de esas que das cuando un chiste cae exactamente bien. Diane sonrió, una comisura de su boca levantándose con satisfacción, como si se hubiera marcado una casilla. Algunos invitados rieron, no por crueldad, sino por reflejo. Cuando la novia se ríe, la sala sigue. 120 personas me miraron durante 3 segundos. Luego la conversación se reanudó y me disolví de nuevo en el papel tapiz. Me senté con las manos cruzadas debajo de la mesa, los dedos presionados en mis palmas tan fuerte que más tarde encontraría marcas de media luna. No lloré. No me levanté. No me fui. Pero noté algo en la cabecera. Una persona no se estaba riendo. Richard Harrington. Me estaba mirando fijamente. Su copa de champán estaba intacta. Se inclinó hacia Margaret y dijo algo que no pude oír. Luego se giró hacia James, y vi sus labios moverse alrededor de 5 palabras, esa chica, la he visto antes. El brindis de Victoria llegó 30 minutos después. Sostenía el micrófono de cristal como un cetro, retroiluminada por los candelabros, su silueta recortada contra una pared de rosas blancas. Quiero contar una historia sobre la familia, dijo, sonriendo a la sala. Creciendo, mi pequeña hermanastra siempre quiso ayudar a la gente. Vendaba al perro. Hacía compresas frías para las rodillas raspadas. Risa educada. Supongo que finalmente encontró su nivel. La sala soltó una risita. Robert levantó su copa. Diane se tocó la clavícula y sonrió con los ojos cerrados como si saboreara música. Me senté en la mesa 14 con las manos envueltas alrededor de un vaso de agua. La niñera a mi lado, una estudiante universitaria de segundo año llamada Grace, me miró de reojo con la expresión que pone la gente cuando sabe que está presenciando algo feo y no quiere involucrarse. Después del brindis, una mujer del lado de Victoria se acercó a mi mesa. Rubia, de unos 40 y tantos, anillos de cóctel en 3 dedos. Así que tú eres la hermanastra. ¿Qué haces? Como vaciar orinales. Se rió de su propio chiste antes de que yo pudiera responder. La miré. Entre otras cosas, el martes pasado, asistí en una toracotomía de emergencia. Abrimos el pecho de un hombre en la sala de trauma y reparamos un ventrículo lacerado. ¿Vivió? La sonrisa de la mujer se derrumbó. Abrió la boca, no encontró nada, y se excusó. Victoria se materializó a los segundos. Selby, no aburras a la gente con historias de trabajo. No dije nada.
No necesitaba hacerlo. El silencio después de la palabra vivió había hecho el trabajo por mí. Pero al otro lado de la sala, noté que algo cambiaba. James, de pie cerca del bar, estaba observando a su prometida con una expresión que nunca antes le había visto. Un ligero pliegue entre sus cejas. El comienzo de una pregunta que aún no sabía cómo formular. Victoria me acorraló en el tocador una hora después. Encimeras de mármol blanco. Dispensadores de jabón Aesop, toallas de lino monogramadas dobladas en forma de abanico. Cerró la puerta detrás de ella y el sonido fue muy definitivo. Escúchame, dijo, su voz plana y limpia, despojada de la actuación que usaba en público. Mañana es mi boda. Mi boda. Te sentarás. Sonreirás. No dirás nada. No hables con los Harrington. No hables de tu trabajo. No hables. Punto. Me encontré con sus ojos en el espejo enmarcado en oro. ¿Por qué les dijiste que tengo problemas de salud mental, Victoria? Ella no parpadeó. No lo negó. Les dije lo que necesitaban oír. ¿Mentiste sobre mí? Yo manejé la narrativa. ¿Crees que los Harrington aceptarían a esta familia tal como es, un gerente de ferretería y una enfermera? Dijo enfermera de la manera en que alguien diría sarpullido. Estoy construyendo algo aquí. Esta boda es el día más importante de mi vida. No lo arruines. ¿Me estás pidiendo que finja que no existo? Te estoy pidiendo que sepas tu lugar. Tu lugar. 3 palabras. Las mismas 3 palabras que mi familia me había estado diciendo de diferentes maneras durante 20 años a través de sillas vacías, nombres mal escritos, trajes prestados y recortes de fotos. Victoria fue solo la primera en decirlas en voz alta. La puerta se abrió. El rostro de Diane apareció suave y alerta. ¿Todo bien aquí dentro? Cosas de hermanas, dijo Victoria a la ligera. Se alisó el vestido, ajustó su pulsera David Yurman prestada, lo sabía, de una clienta. Diane sonrió y cerró la puerta, sellando la conversación como una carta que había refrendado. Me quedé en ese tocador, rodeada de mármol y monogramas en un espacio que costaba más que mi alquiler mensual. Y tomé una decisión. No sabía qué forma tomaría. Solo sabía que mañana, por primera vez, no iba a guardar silencio. Me fui temprano de la cena de ensayo. Nadie se dio cuenta. Me senté en mi Civic en el estacionamiento del Oakmont Country Club, apretujada entre un Porsche Macan y un Range Rover negro, con el motor apagado y las manos en el volante. El llavero con el encanto que decía RN, un regalo del equipo de urgencias después de mi primer año, atrapó la luz de la calle y proyectó un pequeño reflejo en el salpicadero. Podría haberme ido a casa. Podría haberme saltado la boda. Podría haberle dado a Victoria su día perfecto e irme de vuelta a urgencias donde la gente realmente me necesitaba, donde mi nombre estaba escrito correctamente en cada expediente que firmaba. Nadie en ese salón me echaría de menos. Ese era el punto de la mesa 14. Llamé a la doctora. Ellen Mars. Ella contestó al segundo tono. Siempre lo hacía, incluso fuera de turno, porque así era Ellen. Te llamaron solo una enfermera. Su voz era firme como un bisturí. Shelby, has salvado más vidas en un año de las que la mayoría de la gente lo hace en una vida. No dejes que nadie te empequeñezca. Miré a través de las ventanas de suelo a techo del salón. Adentro, la fiesta continuaba sin que una sola persona me echara de menos. Y entonces vi a Richard Harrington. Estaba solo en el bar, con un vaso en la mano, mirando a través de la misma ventana por la que yo miraba. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del cristal, del estacionamiento y de la distancia entre lo que era y lo que pensaban que era. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Esta es Margaret Harrington. Conseguí tu número de la lista de invitados. Solo quería decir que me alegro de que estés aquí mañana. Richard estaba preguntando por ti. Lo leí 3 veces. No entendía por qué lo había enviado. No lo entendería hasta mañana.
Pero algo en ese mensaje, algo en la forma en que había escrito Richard estaba preguntando por ti y me dijo que me quedara. Puse en marcha el motor, pero conduje hacia casa, no lejos de mañana. Sabes, sentada en ese estacionamiento, casi me fui. Casi dejé que Victoria ganara otra vez. Y creo que muchos de ustedes conocen ese sentimiento, ese momento en que tu mano está en el volante y te preguntas, ¿vale la pena? Si alguna vez te quedaste cuando todo en ti quería irte, dímelo en los comentarios que te hizo quedarte. Y si esta historia te está atrayendo, haz clic en suscribirte. La parte que lo cambió todo se acerca. La boda se celebró en la finca Harrington. 200 invitados, arreglos florales traídos de Holanda, peonías, rosas de jardín, jazmín colgante. Victoria vestía un traje de novia Vera Wang que atrapaba la luz de septiembre y la convertía en algo sagrado. Una orquesta de cuerdas tocó durante la ceremonia. Una banda de jazz se preparó detrás de la carpa para la recepción. Todo parecía haber sido dirigido artísticamente. Llegué temprano porque no confiaba en mí misma para llegar. Victoria me interceptó en el camino de entrada. ¿Por qué llegas temprano? Quédate fuera de las fotos hasta que te llame. Me llamó una vez para la foto familiar completa. El fotógrafo me posicionó en el borde más lejano, detrás del hombro de Diane. Vería la foto más tarde. Mi rostro fue recortado de cada versión que Victoria publicó. En la recepción, encontré mi asiento. Mesa 18, cerca de la entrada de servicio. 2 de las sillas de mi mesa estaban vacías. Invitados que no habían aparecido. El mantel estaba ligeramente arrugado. El centro de mesa tenía menos tallos que los otros. Me habían colocado lo más cerca posible de lo invisible que permitía la geometría, pero entonces apareció Richard Harrington. Estaba recorriendo la sala mesa por mesa, dando la mano y agradeciendo a la gente por venir. Cuando llegó a la mesa 18, no me dio la mano. Sacó una silla y se sentó. «Sabes», dijo, girando lentamente su copa. «Hace 3 años, casi muero en la enero del 95. Un camión chocó contra mi coche de frente. Estaba atrapado. Y durante 47 minutos antes de que llegara cualquier ambulancia, una persona me mantuvo con vida. Me habló sobre la lluvia, el cristal roto, la mujer que se arrastró entre los restos y le sostuvo la cabeza quieta. Me habló para que no perdiera el conocimiento. El paramédico dijo que si ella no hubiera estado allí, yo estaría en una caja. No en esta boda. Mi corazón latía con fuerza, pero todavía no conectaba. 3 años, cientos de pacientes, las caras se difuminan. Me miró. Lo siento. ¿Me recuerdas a alguien? Entonces alguien llamó su nombre desde el otro lado de la carpa, y él se puso de pie, me apretó el hombro y se fue caminando. El discurso de recepción de Victoria fue su obra maestra. Se paró en el centro de la pista de baile, un micrófono inalámbrico en una mano, la otra mano presionada contra su corazón, y agradeció a cada persona que alguna vez la había hecho sentir que importaba. Diane, mi roca, mi brújula, mi primera mejor amiga. Robert, mi héroe. El hombre que me mostró cómo se ve un verdadero padre. Sus damas de honor, su compañera de cuarto de la universidad, su jefa, los padrinos de James, los Harrington, mi nueva familia, la gente que he estado esperando toda mi vida para encontrar. Agradeció a la florista, al catering, al cuarteto de cuerdas. Agradeció al coordinador del lugar por nombre y apellido. No dijo mi nombre, ni una sola vez, ni siquiera de pasada. 200 personas aplaudieron. Diane asintió con la satisfacción de alguien que ve un plan ejecutarse a la perfección. Robert levantó su copa. Nadie notó la omisión porque solo puedes notar que alguien falta si sabías que se suponía que debía estar allí. Me senté en la mesa 18 con las manos envueltas alrededor de un vaso de agua y un centro de mesa que ya se estaba marchitando. Y escuché a mi hermana agradecer a cada persona en su órbita excepto a mí. James se inclinó hacia Victoria después. No mencionaste a Shelby. Victoria le tocó la mejilla. Ella prefiere que sea así. Créeme. Fui al baño, cerré la cabina, me miré en el espejo, mis pendientes de perlas de mi madre atrapando la luz del tocador, mis ojos secos, mi rostro completamente quieto.
Toqué los pendientes. Mamá habría llamado mi nombre. Mamá habría llamado al principio. La puerta se abrió. Margaret Harrington entró. Me vio. No fingió que no lo había hecho. Noté que no te mencionaron, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Estoy acostumbrada. Margaret sostuvo mi mirada. Nadie debería estar acostumbrado a eso. Encontré a mi padre en el patio, apoyado contra la barandilla de piedra con un vaso de Macallan 25 servido del bar privado de los Harrington, pagado con dinero de los Harrington, servido en cristal de los Harrington. Papá, me giré. Hubo un destello de algo en sus ojos. Reconocimiento quizás, o la leve incomodidad de un hombre que sabe que está a punto de que le hagan una pregunta que no puede desviar. Ella no dijo mi nombre frente a 200 personas. Robert exhaló por la nariz. Shelby, no hagas esto esta noche. Es el día de Victoria. ¿Cuándo es mi día, papá? ¿Cuándo ha sido mi día? Estás siendo dramática. Esto es exactamente lo que Victoria dice sobre. Se detuvo. ¿Sobre qué? ¿Que soy inestable? ¿Que tengo problemas? Tú también les dijiste eso, ¿verdad? Miró hacia abajo, hacia el jardín. Hacia las luces de hadas envueltas alrededor del buey, hacia cualquier cosa que no fuera yo. Esa fue su respuesta. Siempre fue su respuesta. La mirada desviada, el silencio, el retiro a alguna distancia privada donde no tenía que rendir cuentas de la hija que había dejado de criar hacía 2 décadas. He terminado, dije. Él se estremeció. No he terminado con esta boda. He terminado de esperar a que me veas. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el salón. No me llamó. No me siguió. Se quedó en el patio con su traje prestado, bebiendo whisky prestado, y me dejó ir de la misma manera que me había dejado ir todos los días desde que se casó con Diane. El peor dolor no fue ser borrada por mi hermana. Fue ver a mi padre elegir ayudarla a hacerlo. Empujé las puertas del salón y me detuve. Richard Harrington estaba solo en el bar mirando su teléfono. En la pantalla, podía verlo desde donde estaba, había un artículo de periódico. Viejo, amarillento, y lo estaba mirando con el tipo de concentración que precede al reconocimiento. Levantó la vista, me miró, dejó el teléfono y comenzó a caminar hacia mí. Se detuvo a medio metro de mí, su teléfono todavía en la mano, la pantalla aún encendida. Pude ver el titular del artículo en ángulo. Empresario local sobrevive a espantoso accidente en carretera. El mismo artículo que colgaba enmarcado en su estudio. Disculpe, su voz era cuidadosa, controlada, la forma en que alguien habla cuando sostiene algo frágil. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Dónde trabajaba hace 3 años? St. Luke's Regional, dije. Todavía lo hago. Urgencias. No fue una pregunta. Sí. Estaba en la enero del 95 esa noche, el 14 de noviembre. Y ahí estaba, la fecha, la autopista, la noche que había vivido en mi cuerpo durante 3 años. En mis manos, en mis hombros, en la forma en que todavía me sobresalto cuando escucho neumáticos chirriar en pavimento mojado. Sí, dije. Mi voz se quebró por primera vez en toda la noche. Richard se quedó muy quieto. Sus ojos se llenaron lentamente como el agua que sube en una cuenca. No repentino, no dramático, solo constante y seguro. «Eres tú», dijo. «Señor Harrington, yo». Me sostuvo la cabeza durante 47 minutos bajo la lluvia. Me habló para que no perdiera el conocimiento. Me habló de los pendientes de perlas de su madre, que ella los usaba todos los días para que yo tuviera algo en que concentrarme mientras no podía sentir mis piernas. Mi mano fue a mi oreja. El pendiente de perla. El pendiente de perla de mamá. El que había estado usando esa noche en la autopista. El que le había descrito a un extraño sangrante y atrapado para mantenerlo anclado a algo gentil mientras las sirenas aún estaban a kilómetros de distancia. La mirada de Richard bajó al pendiente. Su mandíbula se apretó y su voz se quebró. «¿Eres tú?» Entonces la voz de Victoria crujió por los altavoces.
Atención a todos. Hora del baile de padre e hija. Richard tuvo que irse, pero tomó mi mano. Ambas manos alrededor de las mías y dijo, no te vayas, por favor. Tengo algo que decir esta noche. Durante 3 años, él me había estado buscando, y yo había estado aquí en la familia de su hijo, sentada en la mesa 18. El baile de padre e hija se desarrolló bajo un dosel de luces de hadas. Victoria y Robert se movieron por la pista al ritmo de What a Wonderful World, y la sala contuvo el aliento. Victoria apoyó la cabeza en el hombro de Robert y sonrió para el fotógrafo. Era una imagen hermosa. Siempre era una imagen hermosa con Victoria. Me paré cerca del borde de la carpa y vi a Richard desaparecer por una puerta lateral. Se fue durante 12 minutos. Conté. Lo que supe más tarde, lo que Richard me dijo a mí mismo fue esto. Caminó hasta el extremo del jardín, sacó su teléfono y llamó al Centro Médico Regional St. Luke's. El operador nocturno lo conectó con urgencias. ¿La doctora? Ellen Mars estaba de guardia. Estoy buscando registros de una enfermera de trauma llamada Shelby Nair, dijo Richard. Ella estuvo involucrada en un accidente de múltiples vehículos en enero del 95 el 14 de noviembre, hace 3 años. El paciente era Richard Harrington. Hubo una pausa. Entonces la voz de Ellen, firme como siempre. Shelby fue la enfermera principal en la escena esa noche. Lo estabilizó durante 47 minutos antes de que llegaran los servicios de emergencia. Recibió una felicitación formal del hospital. Señor Harrington, honestamente, ella le salvó la vida. ¿Puede enviarme por correo electrónico la carta de felicitación? Puedo enviarla ahora mismo. 3 minutos después, el teléfono de Richard vibró. El correo electrónico llegó de la oficina del director de enfermería de St. Luke's. Adjunto una carta formal de felicitación firmada por el jefe de cirugía y el director del hospital. Describía el incidente en un lenguaje clínico preciso. Shelby Nair, RN, BSN, demostró una calma extraordinaria bajo condiciones extremas, estabilizando a un paciente críticamente herido con sospecha de trauma cervical utilizando estabilización manual en línea durante 47 minutos en condiciones climáticas adversas. Richard lo leyó 2 veces, cerró el correo electrónico, llamó a Margaret. Necesito el micrófono después de los brindis, dijo. Tengo un anuncio. Margaret hizo una pausa. ¿Qué tipo de anuncio? El tipo que esta familia necesita escuchar. Volví a la mesa 18. La pista de baile estaba llena ahora. Victoria brillaba, girando con James, luego con Robert, luego con un padrino. La sala orbitaba a su alrededor. Diane estaba fotografiando todo, curando la noche en tiempo real. Me senté sola con las sillas vacías y el centro de mesa ralo y mi reflejo en la hoja de un cuchillo de cena. Los pendientes de perlas me devolvían la mirada, 2 pequeños puntos de luz en toda esa oscuridad. Entonces Margaret Harrington se sentó a mi lado. No se anunció, no hizo un escándalo. Simplemente sacó la silla junto a la mía, la peor mesa de la sala, dejó su bolso sobre el mantel y se acomodó como si hubiera elegido ese asiento a propósito. Su chal loro piana se drapeaba sobre el respaldo de la silla, discreto, caro, silencioso de la manera en que la verdadera riqueza es silenciosa. Nos sentamos en silencio por un rato. Luego ella habló. Richard me contó sobre la autopista. La miré. Recuerda más de lo que esperaba. Recuerda todo. Habla de esa enfermera cada acción de gracias. ¿Cada una? Ella juntó las manos. Salvaste a la persona más importante de mi vida y nunca una vez diste un paso al frente. No lo hice por reconocimiento, señora Harrington. Lo hice porque estaba allí y sabía qué hacer. Lo sé, dijo. Esa es exactamente la razón por la que lo mereces. Una pausa. La banda de jazz cambió a algo más lento. ¿Qué va a hacer él? Pregunté. Margaret me miró con una expresión que no había visto dirigida a mí en mucho tiempo. Algo parecido a la protección maternal. Lo que debería haber hecho si te hubiera encontrado antes. Extendió la mano y cubrió mi mano con la suya. Y dejé que lo hiciera porque por primera vez esa noche,
alguien estaba sentado conmigo que quería estar allí. Margaret Harrington, una mujer que posee más de lo que la mayoría de la gente verá, eligió sentarse en mi mesa vacía. Y en ese momento, entendí algo. El respeto no tiene nada que ver con dónde te sientan. Se trata de quien elige sentarse contigo. Ahora, la siguiente parte de esta historia. Todavía me da escalofríos contarla. Si quieres escuchar lo que Richard le dijo a esa sala llena de gente, asegúrate de estar suscrito y sigue mirando. Los brindis terminaron. La banda de jazz bajó sus instrumentos. El maestro de ceremonias dio un paso adelante, se ajustó el micrófono de solapa y sonrió. Damas y caballeros, el padre del novio quisiera decir unas palabras. Aplausos. 200 sillas se movieron mientras la gente se giraba hacia el escenario. Richard Harrington subió al foco, luciendo como un hombre que había estado esperando 3 años por este momento exacto. Victoria, parada cerca de la mesa del pastel, sonrió. Se ajustó un mechón de cabello y se inclinó hacia James. Esta era la parte de la noche que ella había coreografiado. El patriarca Harrington elogiando a su nueva nuera, dándole la bienvenida a la familia, sellando la imagen. Richard agarró el micrófono y no sonrió. La mayoría de ustedes saben, comenzó, su voz resonando por la carpa con el peso de alguien acostumbrado a que las salas escuchen. Que hace 3 años, estuve en un accidente grave. Un camión de 18 ruedas se puso de lado en enero del 95 durante una tormenta. Chocó contra mi auto de frente. Mi puerta se aplastó hacia adentro. Mis piernas estaban atrapadas. La columna de dirección contra mi pecho. La sala quedó en silencio. Incluso los camareros se detuvieron. Durante 47 minutos antes de que llegara cualquier ambulancia, cualquier paramédico, cualquier herramienta de rescate, una persona me mantuvo con vida. Una mujer. Se arrastró entre los restos, mantuvo mi cabeza y cuello quietos para que mi columna no se cortara, y me habló durante los peores 47 minutos de mi vida. Hizo una pausa, miró a la sala. Victoria seguía sonriendo, pero su sonrisa se había endurecido. No estaba segura de hacia dónde iba esto. Nunca la encontré, continuó Richard. El hospital no publicaría su nombre. Regulaciones de privacidad. Busqué. Contraté gente para buscar. Creé una fundación en su honor. Durante 3 años, la llamé el ángel de enero del 95. Respiró hondo. Esta noche, la encontré. La sala no respiró. Richard se giró y miró directamente a la mesa 18. La mujer que me salvó la vida, dijo Richard, está sentada aquí mismo en la mesa 18. 100 cabezas se giraron. 100 pares de ojos aterrizaron en mí. La chica del vestido azul marino en la peor mesa. La que tenía el centro de mesa ralo y 2 sillas vacías. Su nombre es Shelby Idner. Silencio. Silencio físico absoluto. Del tipo en el que puedes oír el hielo derritiéndose en los vasos. La voz de Richard no vaciló. Hace 20 minutos, la mujer que está de pie a mi lado en este escenario presentó a Shelby como solo una enfermera. Se giró lentamente hacia Victoria. Su sonrisa había desaparecido. Su rostro se había puesto del color de los manteles. Déjenme decirles lo que significa, solo una enfermera, dijo Richard, y su voz bajó a algo bajo e irrompible. Significa arrodillarse en cristales rotos bajo la lluvia a las 11 de la noche. Significa mantener la cabeza de un extraño quieta durante 47 minutos para que su columna cervical no se corte. Significa hablar de los pendientes de perlas de tu madre, los que lleva puestos ahora mismo, para mantener consciente a un hombre moribundo cuando no queda nada a lo que aferrarse. Levantó su teléfono. La pantalla frente a la audiencia. El correo electrónico de St. Luke's. La carta de felicitación, el sello del hospital. Esto es del centro médico St. Luke's. Una felicitación formal firmada por el jefe de cirugía y el director del hospital. Dice que Shelby Idner demostró una calma extraordinaria bajo condiciones extremas, que fue la única responsable de estabilizarme hasta que llegaron los paramédicos. Alguien en una mesa del medio comenzó a aplaudir, luego otro, luego una ola que subía desde la parte de atrás,
barriendo hacia adelante hasta que casi todas las personas en la carpa estaban de pie. Victoria estaba congelada en el escenario. Robert había dejado su vaso y me miraba con una expresión que nunca le había visto, algo entre vergüenza y asombro, como si estuviera mirando a un extraño que debería haber conocido. James se giró hacia Victoria. Su voz era tranquila, pero en el silencio se oía. Le dijiste a mis padres que tenía problemas de salud mental. Me mentiste. La ovación de pie se convirtió en un aliento contenido. Todos los ojos estaban puestos en Victoria. James se paró a 1 metro de ella, con los brazos a los lados. Le dijiste a los Harrington que Shelby estaba mentalmente inestable. Las manos de Victoria revolotearon hacia su collar. Un gesto nervioso que reconocí de la infancia. El que ponía cuando una mentira estaba a punto de encontrarse con la luz del día. James, no es el momento. Respóndeme. La carpa era una sala de tribunal. 200 testigos, sin objeciones. Victoria trató de sonreír. Salió mal, demasiado amplia, demasiado brillante. El reflejo social de una mujer que había pasado toda su vida actuando. Solo estaba tratando de mantener las cosas simples. Margaret Harrington se levantó de la mesa 18. Su voz era tranquila, culta e innegablemente devastadora. ¿Simple? Le mentiste a nuestra familia sobre la mujer que salvó la vida de mi esposo. Fabricaste una condición de salud mental para poder esconderla en la parte de atrás de la sala. Robert dio medio paso adelante. No exageremos. Richard lo interrumpió sin levantar la voz. Robert, con todo respeto, tu hija fabricó una historia sobre la salud mental de tu otra hija para manipular a mi familia. Eso no es un problema de proporción. Es un problema de carácter. Los ojos de Victoria se humedecieron. Lágrimas derramadas. Rápidamente practicadas. Las que aparecen bajo comando. Diane se acercó a ella, extendiendo la mano. Pero Victoria apartó la mano de su madre, y su voz se quebró en algo crudo. Es su culpa, dijo, señalándome. Debería haberse quedado invisible. Un jadeo recorrió la sala como el viento entre las cortinas. 200 personas lo oyeron. La niñera en mi mesa, los camareros cerca de la cocina, James, Richard, mi padre. Debería haberse quedado invisible. Nadie la había instruido para decir eso. Nadie lo había guionizado, y eso lo convirtió en lo más honesto que Victoria había dicho en toda la noche. Richard recuperó el micrófono. La sala aún resonaba con el arrebato de Victoria, pero él estaba en el centro como un hombre que había resistido algo peor que una boda descarrilada. No planeé hacer esto esta noche, dijo. Su voz estaba áspera en los bordes ahora, como se ponen las voces cuando la emoción ha sido reprimida y finalmente se le permite surgir. Pero creo que el momento no podría ser más oportuno. Se enderezó, miró a la sala. Hace 3 años, después del accidente, establecí la beca de socorristas de la Fundación Harrington, $200,000 anuales para enfermeras y EMT que demuestran una dedicación excepcional en el campo. Murmullos recorrieron la carpa. He pasado 3 años buscando a la persona adecuada para recibir el premio inaugural. Sacudió la cabeza lentamente, y ella estaba aquí en la mesa 18 con un vestido de $39. Bajó del escenario. El foco lo siguió, la misma luz que había estado iluminando el vestido Vera Wang de $12,000 de Victoria, ahora siguiendo a un hombre de 63 años que caminaba hacia la parte trasera de la sala. Se detuvo en mi mesa, extendió la mano. Shelby Itner, en nombre de la Fundación Harrington, me gustaría invitarte oficialmente como la primera receptora de esta beca. Financiará la certificación avanzada en enfermería de trauma, educación continua y todo lo que necesites para seguir haciendo lo que haces. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mis ojos estaban secos. Le di la mano. La sala se puso de pie conmigo. 200 personas. Una ovación de pie que sacudió los postes de la carpa. Richard se inclinó y dijo en voz baja, solo para mí. Gracias por mi vida. Detrás de nosotros, Victoria permaneció en el escenario, sola bajo el foco que ya no le pertenecía. Su boda,
sus invitados, su escenario. Y la única historia que todos recordarían de esta noche fue la que ella había tratado de borrar. No salvé al señor Harrington por reconocimiento. Lo salvé porque eso es lo que hacen las enfermeras. Pero no voy a fingir que no importa que alguien finalmente lo viera. James tomó a Victoria por el brazo y la sacó a través de las puertas de cristal hacia la terraza. No tiró. No levantó la voz, pero su mano era firme y Victoria fue porque por primera vez en su relación, ella no tenía un guión para lo que estaba sucediendo. A través del cristal, los invitados podían ver sus siluetas. Los brazos de Victoria cruzados. Las manos de James en sus bolsillos, luego afuera, luego pasándose por el cabello. El lenguaje corporal de un hombre recalibrando todo lo que pensaba saber. Fragmentos de la conversación llegaron a través de la puerta abierta. Le dijiste a mis padres que era inestable, dijo James. Me hiciste creer que la propia hermanastra de mi esposa era alguien a quien compadecer. ¿De qué más me has mentido? Todo lo que hice fue por nosotros, James. Por nuestra imagen. ¿Nuestra imagen? Me casé contigo porque pensé que eras amable. Mi padre casi muere y la persona que lo salvó estaba sentada en la parte de atrás de nuestra boda porque tú la pusiste allí. Ella no es nadie. Ella es la razón por la que mi padre me llevó al altar hoy. Ella es alguien. Silencio. Luego la voz de James más baja ahora, pero aún resonando. Esto es lo que va a pasar. Vas a disculparte con Shelby. No más tarde. Esta noche, frente a la gente que te vio humillarla. James, y el lunes por la mañana vamos a llamar a un consejero matrimonial. Empezamos la semana que viene. No puedes hablar en serio. Si descubro que has mentido sobre cualquier otra cosa, cualquier cosa, se acabó. A través del cristal, observé cómo cambiaba la postura de Victoria. La arquitectura segura de su columna se suavizó hasta convertirse en algo que nunca había visto en ella. Incertidumbre. Estaba al otro lado del cristal con su vestido de $12,000. Y por primera vez, la armadura no se sostenía. No busqué a mi padre. Él me encontró. Estaba en el balcón en el lado lejano de la finca, lejos del ruido, mirando hacia el jardín donde las luces de hadas hacían que todo pareciera una promesa. El aire nocturno se había enfriado, y podía sentirlo en mis brazos desnudos. Y no me importaba porque al menos era honesto. ¿Shelby? Me giré. Robert estaba en el umbral, su traje prestado arrugado, su rostro destrozado. Parecía un hombre que acababa de ver algo colapsar y se dio cuenta de que había estado parado sobre ello. No lo sabía, dijo. ¿Sobre la autopista? Sobre Richard. No, dije, no lo sabías. Porque nunca preguntaste. Nunca preguntaste qué pasaba en el trabajo. Nunca preguntaste si estaba bien. Nunca preguntaste nada. Pensé que estaba manteniendo la paz. Estabas manteniendo feliz a Victoria. Eso no es lo mismo. Intentó hablar y las palabras se disolvieron antes de llegar a su boca. Luego lloró. Mi padre de 58 años de pie en el balcón de un multimillonario con un traje que su hijastra le había comprado, llorando como si acabara de darse cuenta de que la casa ya se estaba incendiando cuando dejó de revisar los detectores de humo. No lo abracé. Me quedé donde estaba. No te odio, papá. Solo dejé de esperar que fueras mi padre hace mucho tiempo. ¿Puedo arreglar esto? No lo sé. Pero no puedes arreglarlo llorando en la boda de Victoria y volviendo a la normalidad el lunes. Se secó la cara con el dorso de la mano. Victoria me dijo que serías más feliz si mantuviéramos la distancia y yo le creí porque era más fácil. Ahí estaba. 20 años de abdicación resumidos en una sola frase. No había sido engañado. Se había ofrecido como voluntario. No necesito tus lágrimas, papá. Necesito que recuerdes este sentimiento un martes normal cuando Victoria te pida que finjas que no existo de nuevo. Asintió. Volví a entrar. Victoria regresó al salón 15 minutos después. Su maquillaje había sido retocado,
pero sus ojos estaban rojos debajo del corrector, y su postura tenía la rigidez de una mujer a la que el hombre con el que se casó hacía 3 horas acababa de darle un ultimátum. James caminaba a su lado, sin tocarla. Presente, pero separado. Tomó el micrófono, la tercera vez esa noche. La primera vez que había presentado a su familia. La segunda vez que había dado su brindis. Esta vez, la sala sabía lo que venía, y el silencio era una especie diferente de callado, expectante, judicial. Le debo una disculpa a alguien esta noche. Su voz era delgada. Escaneó la sala como si buscara una vía de escape. No encontró ninguna. Shelby, no debería haberte presentado de la manera en que lo hice. Lo siento. Se detuvo. La sala esperó. Se podía oír el hielo. Margaret habló desde su silla. Su voz era educada, precisa e implacable. ¿Y las mentiras sobre su salud mental? La compostura de Victoria se resquebrajó. Una fractura visible como una línea fina en la porcelana. Yo les dije cosas a los Harrington sobre Shelby que no eran ciertas. Lo siento por eso también. La disculpa aterrizó en la carpa como una moneda caída en una catedral. Pequeña, dura, resonante. No fue suficiente, y todos lo sabían. Pero fue lo que una noche pudo extraer. No fui al escenario. No la abracé. No dije, te perdono. Porque el perdón no es un reflejo. Es una decisión que merece tiempo. Me encontré con sus ojos a través de la sala y asentí una vez. Eso fue todo. James se inclinó hacia el micrófono. Shelby, mi familia te debe más que una disculpa, y tenemos la intención de demostrarlo. Victoria estaba de pie junto a su nuevo esposo, escuchando cómo reescribían su propia boda en tiempo real. Y por primera vez en su vida, no tenía control sobre la historia. Se disculpó con el mismo micrófono que había usado para humillarme. No necesitaba escucharla decir que lo sentía. Necesitaba escucharla decírselo a sí misma. La recepción continuó porque las bodas tienen impulso incluso cuando el suelo se mueve debajo de ellas. La banda de jazz tocó, los invitados bailaron, se cortó el pastel, pero la energía en la sala había cambiado. No agria exactamente, pero honesta. La gente hablaba más bajo. Las risas venían en dosis más pequeñas. Richard me encontró en el jardín, sentado en un banco de piedra cerca del magnolio donde se había celebrado la ceremonia horas antes. Las sillas ya habían sido retiradas. El pasillo había desaparecido. Solo quedaba hierba y linternas. Se sentó a mi lado y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Quiero mostrarte algo. De su billetera, cuero marrón desgastado agrietado en los pliegues, sacó un pequeño trozo de papel arrugado. Desdobló con cuidado, de la manera en que se maneja algo que has llevado demasiado tiempo como para tratarlo con rudeza. Era un registro médico impreso y en la parte superior en tipo clínico, enfermera Sidner. He llevado tu nombre en mi billetera todos los días durante 3 años, dijo. No conocía tu cara. No conocía tu voz, pero conocía tu nombre y sabía que estaba vivo gracias a él. Miré el papel, suave por los pliegues, la tinta desvaneciéndose. No solo lo había guardado. Había vivido con ello. Cuando esa mujer dijo, solo una enfermera, esta noche, continuó, quise levantarme allí mismo. Quería poner toda la sala patas arriba, pero primero tenía que estar seguro. ¿Por qué te importa? Pregunté. Después de 3 años, me miró con la claridad absoluta de un hombre al que se le ha dado una segunda vida y ha pasado cada día de ella tratando de ganársela. Porque nadie puede reducir a la persona que salvó mi vida a un chiste. Me entregó una tarjeta de presentación, Fundación Harrington, un número de teléfono, un nombre. Esto es real. La beca es real. Llama a este número el lunes. Y Shelby, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa. Tomé la tarjeta y sostuve el trozo de papel gastado con mi nombre en él, y dejé que 3 años de silencio significaran algo. Una semana después, el polvo se asentó en algo medible. La Fundación Harrington llamó el lunes por la mañana, a las 9 de la mañana en punto.
Una mujer llamada Clare de la oficina de subvenciones me explicó los detalles. $200,000 designados para la certificación avanzada en enfermería de trauma a través de Johns Hopkins, más créditos de educación continua, más un estipendio para viajes a conferencias. El papeleo tardaría 2 semanas. El anuncio se publicaría en el sitio web de la fundación. Mi nombre, escrito correctamente, figuraría como la receptora inaugural. Firmé los formularios en la mesa de mi cocina en uniforme antes de un turno de 12 horas. Victoria y James comenzaron la consejería matrimonial esa misma semana. Me enteré por Robert, quien de repente había desarrollado la capacidad de hacer llamadas telefónicas, que los Harrington habían puesto condiciones a la casa que planeaban ayudar a la pareja a comprar. No habrá apoyo financiero hasta que se completen 6 meses de consejería. El círculo social de Victoria se contrajo como un puño. Los amigos de los Harrington, las personas que realmente importaban en el mundo al que Victoria estaba tratando de entrar, dejaron de devolverle las llamadas. Sus fotos de boda en Instagram pasaron de 800 me gusta a apenas 100. La sección de comentarios, antes un desfile de emojis de corazón, se quedó en silencio. Robert me envió una carta, no un mensaje de texto, no un correo electrónico, una carta escrita a mano en papel rayado arrancado de un bloc de notas amarillo con una caligrafía que apenas reconocía porque nunca la había visto antes. Escribió sobre el arrepentimiento. Escribió sobre las cosas que debería haber dicho en mi graduación, en mi ceremonia de entrega de la escuela de enfermería, en cada mesa donde había dejado que otra persona narrara mi vida. Escribió que lo sentía. La leí. La doblé. La puse en el cajón de mi mesita de noche. No le respondí. No porque lo estuviera castigando. Porque algunas disculpas necesitan asentarse antes de saber si son semillas o solo palabras. Diane no llamó, no envió mensajes de texto. Eso era Diane. Cuando no quedaba nada que ganar, ella desapareció, consistente hasta el final. La disculpa de Victoria no le costó nada esa noche. El costo real vino después, cuando las personas para las que ella actuaba dejaron de mirar. Volví al trabajo el lunes después de la boda, y la sala de emergencias no se preocupó por nada de lo que había sucedido en una carpa llena de champán y luces de hadas. Un trabajador de la construcción entró con una barra de refuerzo a través de su antebrazo. Un adolescente tuvo una sobredosis en la bahía de ambulancias. Una abuela entró en paro cardíaco en la sala 4 y la trajimos de vuelta. ¿La doctora? Ellen Mars me atrapó en el pasillo entre traumas. Se apoyó contra la pared con los brazos cruzados y sus gafas de lectura empujadas en su cabello. Richard Harrington llamó al hospital de nuevo esta mañana, dijo. Quería agradecer personalmente al personal de enfermería. Mencionó específicamente tu nombre. Hizo una pausa. Dijo que eres una heroína. Soy enfermera, dije. Eso es más que suficiente. Ellen sonrió. El raro tipo sin defensas que reserva para los momentos en que quiere decir algo. Sí, lo es. No les conté a mis colegas la historia completa. No lo publiqué. De la misma manera que nunca había publicado sobre el premio a la excelencia en enfermería o el salvamento por toracotomía o cualquiera de los cientos de momentos que me hicieron quien soy. Mi trabajo vive donde importa, en los expedientes, en los resultados, en los pacientes que salen por las puertas por las que fueron traídos. Pero algo había cambiado, no en el mundo, en mí. Toqué los pendientes de perlas de mi madre en el espejo del vestuario antes de mi turno. Siempre habían sido un recordatorio de lo que había perdido. Ahora eran otra cosa, un hilo que conectaba cada versión de mí. La niña de 7 años que perdió a su madre. La adolescente que desapareció en la nueva familia de su padre. La joven de 26 años que se arrodilló sobre cristales rotos bajo la lluvia y sostuvo la vida de un extraño en sus manos. La joven de 29 años que se sentó en la mesa 18 y se negó a irse. No planeé nada de esto. No conspiré ni hice estrategias. Simplemente viví mi vida, hice mi trabajo, y finalmente la verdad se puso al día. La venganza no fue lo que Richard dijo en ese escenario. La venganza fueron 20 años de convertirme en alguien que Victoria nunca podría disminuir, sin importar cuánto lo intentara. La verdadera fuerza no es ruidosa.
Son los 47 minutos bajo la lluvia cuando nadie está mirando. Si estás sentado en la mesa 18 en tu propia familia, si alguien te ha dicho que tu trabajo, tu vida, tu contribución es solo cualquier cosa, quiero que escuches esto. No eres la opinión de tu familia sobre ti. No eres la peor mesa en la fiesta. Eres lo que haces cuando nadie aplaude. La semana pasada, recibí una tarjeta por correo. Papel estacionario color crema escrito a mano, grueso y pesado como se siente el papel real, de Richard Harrington. Era una invitación para acción de gracias. Nuestra mesa tiene capacidad para 12 personas, había escrito. Hay una silla con tu nombre escrito correctamente. Era la primera vez en años que alguien me invitaba a una mesa donde no era una ocurrencia tardía. Pegué la tarjeta en mi refrigerador con un imán en forma de estetoscopio. Se sienta junto a mi horario de trabajo y una foto de mi madre, esa en la que está riendo con la cabeza echada hacia atrás, los pendientes de perlas atrapando la luz. No sé qué pasará a continuación con mi padre. No sé si Victoria cambiará o simplemente aprenderá a ocultar las partes de sí misma que quedaron expuestas. No sé si Diane volverá a levantar el teléfono. Pero sé esto. Ya no estoy esperando a ninguno de ellos. Esta mañana, me puse mi gafete en el uniforme. Itner RNBSN. Me puse los pendientes de perlas de mi madre. Conduje mi Civic hasta el hospital. Entré en urgencias y la enfermera de turno me entregó 3 expedientes antes de servirme el café. Mi madre solía decir, ayuda a la gente y la gente adecuada te encontrará. Tomó 29 años, pero ella tenía razón. Mi nombre es Shelby Itner. Solo soy una enfermera. Y esa es la cosa más poderosa que jamás he sido.